Yo creo que cambia absolutamente todo cuando cambian los tiempos y cambian las tecnologías. Yo le contaba a mi hija cuando tenía 4 o 5 años, Andrés, te lo voy a contar esto porque te va a pasar y me parece que es interesante. Yo le contaba a mi hija cuentos infantiles, ¿no? Sí. Y un día le estaba contando Hansel y Gretel, ¿ok? Y en el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, conocen el cuento, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Cuando vienen las miguitas de pan, yo se lo contaba con voz gruesa para hacerla asustar, era de noche, y mi hija, 4 años, en vez de asustarse me dice, pero que lo llamen al papá por el celular. Y yo entonces pensé por primera vez que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica y descubrí qué espantosa resultaría la literatura si el celular hubiera existido siempre. Pensemos entre nosotros, en cualquier historia clásica, en cualquiera, en Blancanieves, Caperucita, la familia de Pascual Duarte, que ya es una historia un poco más compleja, 100 años de soledad, cualquier historia, y pongámosle un celular en el bolsillo al protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No. No, funciona un carajo. No importa qué historia elijamos, la trama no funciona. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises vuelva del combate. Con un teléfono en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba. Por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no fue a la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de la telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia romántica por excelencia. La historia más romántica de la historia misma de la literatura. ¿Cuál es? Romeo y Julieta. Muy bien. Esa historia, Romeo y Julieta, basa toda su tensión dramática en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata en serio, y entonces ella, cuando se despierta, se suicida de verdad. Perdón por el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono celular, le habría escrito un mensaje de texto a Romeo en el capítulo 6, me hago la muerta, pero no estoy muerta. Un beso, nos vemos en Verona. Todas esas películas donde el chico corre por la calle del aeropuerto para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto y yo me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No nos estaremos privando de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no sube ese avión, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos a esa mujer un mensaje de texto lastimoso, un WhatsApp breve desde el sofá. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duende está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos porque unos pajaritos se comieron las migas de pan. Nuestras historias están perdiendo el brillo, todas, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque a mí me parece, nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Bien, Cassiari. Yo creo que cambia absolutamente todo cuando cambian los tiempos y cambian las tecnologías. Yo le contaba a mi hija, cuando tenía 4 o 5 años, Andrés, te lo voy a contar esto porque te va a pasar. Y me parece que es interesante. Yo le contaba a mi hija cuentos infantiles, ¿no? Sí. Y un día le estaba contando Hansel y Gretel, ¿ok? Y en el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, conocen el cuento, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Cuando vienen las miguitas de pan, yo se lo contaba con voz gruesa para hacerla asustar, era de noche, y mi hija, 4 años, en vez de asustarse me dice, pero que lo llamen al papá por el celular. Y yo entonces pensé por primera vez que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica y descubrí qué espantosa resultaría la literatura
si el celular hubiera existido siempre? Pensemos entre nosotros, en cualquier historia clásica, en Blancanieves, Caperucita, la familia de Pascual Duarte, que ya es una historia un poco más compleja, 100 años de soledad, cualquier historia, y pongámosle un celular en el bolsillo al protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No. No, funciona un carajo. No importa qué historia elijamos, la trama no funciona. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises vuelva del combate. Con un teléfono en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba. Por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí, y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no fue a la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de la telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia romántica por excelencia. La historia más romántica de la historia misma de la literatura. ¿Cuál es? Romeo y Julieta. Muy bien. Esa historia, Romeo y Julieta, basa toda su tensión dramática en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata en serio, y entonces ella, cuando se despierta, se suicida de verdad. Perdón por el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono celular, le habría escrito un mensaje de texto a Romeo en el capítulo 6, me hago la muerta, pero no estoy muerta. ¿Eh? Un beso, nos vemos en Verona. Todas esas películas donde el chico corre por la calle del aeropuerto para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto, y yo me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No nos estaremos privando de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no sube ese avión, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos a esa mujer un mensaje de texto lastimoso, un WhatsApp breve desde el sofá. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duende está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos porque unos pajaritos se comieron las migas de pan. Nuestras historias están perdiendo el brillo, todas, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque a mí me parece, nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Bien, Cassiari. Yo creo que cambia absolutamente todo cuando cambian los tiempos y cambian las tecnologías. Yo le contaba a mi hija, cuando tenía 4 o 5 años, Andrés, te lo voy a contar esto porque te va a pasar, y me parece que es interesante. Yo le contaba a mi hija cuentos infantiles, ¿no? Sí. Y un día le estaba contando Hansel y Gretel, ¿ok? Y en el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, conocen el cuento, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Cuando vienen las miguitas de pan, yo se lo contaba con voz gruesa para hacerla asustar, era de noche, y mi hija, 4 años, en vez de asustarse me dice, pero que lo llamen al papá por el celular. Y yo entonces pensé por primera vez que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica, y descubrí qué espantosa resultaría la literatura si el celular hubiera existido siempre. Pensemos entre nosotros, en cualquier historia clásica, en Blancanieves, Caperucita, la familia de Pascual Duarte, que ya es una historia un poco más compleja, 100 años de soledad, cualquier historia, y pongámosle un celular en el bolsillo al protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No. No, funciona un carajo. No importa qué historia elijamos, la trama no funciona. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises vuelva del combate. Con un teléfono en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria.
Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba. Por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no fue a la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de la telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia romántica por excelencia. La historia más romántica de la historia misma de la literatura. ¿Cuál es? Romeo y Julieta. Muy bien. Esa historia, Romeo y Julieta, basa toda su tensión dramática en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata en serio, y entonces ella, cuando se despierta, se suicida de verdad. Perdón por el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono celular, le habría escrito un mensaje de texto a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. ¿Okay? Un beso, nos vemos en Verona. Todas esas películas donde el chico corre por la calle del aeropuerto para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un mensaje de texto, y yo me pregunto, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No nos estaremos privando de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no sube ese avión, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos a esa mujer un mensaje de texto lastimoso, un WhatsApp breve desde el sofá. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado que el duende está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, venía a buscarnos porque unos pajaritos se comieron las migas de pan. Nuestras historias están perdiendo el brillo, todas, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque a mí me parece, nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Bien, Cassiari. Yo creo que cambia absolutamente todo cuando cambian los tiempos y cambian las tecnologías. Yo le contaba a mi hija, cuando tenía 4 o 5 años, Andrés, te lo voy a contar esto porque te va a pasar, y me parece que es interesante. Yo le contaba a mi hija cuentos infantiles, ¿no? Sí. Y un día le estaba contando Hansel y Gretel, ¿ok? Y en el momento en que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, conocen el cuento, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Cuando vienen las miguitas de pan, yo se lo contaba con voz gruesa para hacerla asustar, era de noche, y mi hija, 4 años, en vez de asustarse me dice, pero que lo llamen al papá por el celular. Y yo entonces pensé por primera vez que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica, y descubrí qué espantosa resultaría la literatura si el celular hubiera existido siempre. Pensemos entre nosotros, en cualquier historia clásica, en cualquiera, en Blancanieves, Caperucita, la familia de Pascual Duarte, que ya es una historia un poco más compleja, 100 años de soledad, cualquier historia, y pongámosle un celular en el bolsillo al protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No. No, funciona un carajo. No importa qué historia elijamos, la trama no funciona. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises vuelva del combate. Con un teléfono en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba. Por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí, y Gepetto recibe